Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, este video se trata de hacer una charlita muy buena sobre las razones y proporciones y caer en la solución de regla de 3 simple directa, regla de 3 simple inversa y regla de 3 compuesta. Espero que haya mucha controversia y ojalá hagan muchas críticas, porque en la crítica es donde todo el mundo crece. El método para hacer este trabajo, pues lo he sacado de una frase que es bonita. A mí me ha llamado poderosamente la atención cuando se dice que la más bella declaración de amor es la que no se dice. Eso lo lleva a uno a pensar a que se tiene que construir, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer nosotros con este trabajo, construir cada uno de esos conceptos. Inicialmente vemos allá dos estructuras de apoyo, que son las regletas de Cushiner. La regleta azul tiene la misma medida que 3 regletas verdes claras. Al lado derecha, la regleta verde oscura tiene la misma medida que 3 rojas. Entonces yo necesito solamente trabajar con una regleta verde y una roja. La pregunta es, ¿qué es una razón? Pues la razón, una relación que hay entre dos expresiones de la misma especie. En mi caso, tengo una azul. Para empezar con la literatura del ejercicio, entonces la azul la vamos a llamar A, la verde B. Y hacemos la relación de esas dos. Es decir, se escribe A es AB. Me están preguntando indirectamente cuántas verdes caben en el azul. Pues ya vimos que eran 3. A la A se le llama antecedente, a la B consecuente. Me voy a la siguiente estructura y hago lo mismo, bautizar cada uno de esos segmentos en C y D. Y digo, C es AB igual a 3. ¿Por qué? Porque son 3 los rojos que equivalen a la longitud de C. Como yo veo que me dieron los mismos números, yo puedo lograr entonces igualar las razones para formar lo que se llama la proporción. Y me quedaría que A es AB como C es AD. Yo en esa literatura observo, o en esa estructura observo que hay 2 letras exteriores y 2 interiores. Entonces yo voy a tomar las exteriores, que son la A y la D, A y D. Y con ellas dos hago un rectángulo que tenga esas medidas. Aquí tengo la medida de A, pues entonces sería una altura que coincida con el rojo. Al lado derecho pues tomo las regletas que quedan y formaré un rectángulo teniendo como base el verde y como altura el verde claro. Ahí está. La pregunta es, mirando la cara superior de esas estructuras, ¿cuál tiene mayor área? Cuando los estudiantes tienen la disponibilidad de interactuar con el material, pues úselo. No me ponga a pensar que no hay problemas de nada, de ninguna naturaleza. Entonces, simplemente pues hacemos unos ensambles por los cuadrados y observo yo que realmente la longitud es la misma. Y de esta estructura sacamos la ley de las razones y proporciones, que es el producto de los medios es igual al producto de los extremos. El producto de medios es igual al producto de extremos. Vamos a hacer un ejemplo. Un número que yo no conozco, X, es a 9, como 4 es a 12. Aplicamos la ley que se acabó de construir y sería 12 por X, que es el producto de extremos, tiene que ser igual a 9 por 4. Entonces acá decimos, si el 12 multiplica a la X, me hago la pregunta, ¿cuál es la operación contraria de la multiplicación? Es la división. Luego la X es igual a 9 por 4 sobre 12. Y me queda que el valor de la X es 3. Esta es la forma de resolver las proporciones. Ahora sí, ¿dónde se usan? Pues vamos a trabajar qué son las magnitudes inversamente proporcionales inicialmente. Para construir el concepto de magnitudes inversamente proporcionales, debemos nosotros construir los rectángulos cuya área sea 12. Entonces, pues acá yo tengo un rectángulo que tiene de base 1 y de altura 12.
y altura 6, de base 3 y altura 4. Pero como yo sé que la multiplicación es conmutativa, pues entonces simplemente invierto. Este rectángulo y la base es 4 y la altura 3, 6, 2 y 12, 1. Estos datos que hemos estructurado los llevamos a un plano cartesiano para ver cuál es la gráfica que nos está generando esta idea. Entonces, 2, 6, 2, 4, 6. Acá está, 2, 6. 3, 4. Este es 3, 4. 4, 3. Este es 4, 3. Y este es 6, 2. Entonces la gráfica que me genera las magnitudes inversamente proporcionales es una curva de este tipo. Bueno, yo tengo aquí muy malo el pulso, pero bueno, esto sigue. Yo me doy cuenta que esa estructura es inversa cuando tiene esta curva característica en el plano cartesiano. En la parte lógica es porque cuando se aumenta una variable, en este caso la base, se disminuye la altura. Ese es. Y la parte aritmética, usted coge cada parejita y tiene que, si usted multiplica 2 por 6 da 12, 3 por 4 12, 4 por 3 12, y así cualquier pareja correspondiente a esa curva le va a dar la constante 12. Entonces esas son las tres características. Ahora pues nosotros vamos a desarrollar o vamos a hacer un ejercicio. Dice, en 6 días 16 albañiles han construido un muro. En 6 días 16 albañiles construido un muro. ¿Cuánto hubiesen tardado siendo 12 hombres? ¿Cuánto tardan? Se analiza de la siguiente manera. ¿Cuántas variables tiene el problema? El problema tiene dos variables. ¿Cuáles? Son los días y los hombres. Entonces, si son dos variables, tenemos que construir un planito cartesiano. Listo, aquí está el plano cartesiano. Segunda pregunta. Esos días y esos hombres sería una magnitud inversamente proporcional. Es decir, mientras más albañiles, ¿me demoro más o me demoro menos? Pues la respuesta así es fácil, me demoro menos. Y la pregunta ¿cuál es? ¿Son los albañiles o es el tiempo? Es el tiempo. Entonces, como la pregunta es el tiempo, siempre yo elijo el eje de las Y. Entonces, como esa estructura es inversamente proporcional, yo ya sé que la gráfica es una curva. Los hombres son 16 y 12. Entonces yo aquí al azar coloco aquí el 12 y acá el 16. Yo lanzo una perpendicular hasta cortar la curva. ¿Y este 2 a quién corresponde? Pues precisamente esa es la pregunta, entonces escribo aquí X. De 10 levanto la perpendicular hasta el corte de la curva y me doy cuenta que por la lectura del problema que es 6 días. Entonces yo ya sé que este punto es 12X y este punto es 16,6. Entonces, la gráfica ya la sabemos, ¿cierto? El análisis ya sabemos también cuál es la cosa, porque a medida que aumentamos los hombres, el tiempo se demora menos y aquí se ve clarito. Este es menos que el que me va a generar aquí el de 12. ¿Y qué sabemos de los puntos que pertenecen en la curva? Que la multiplicación de ellos, es decir, el 12X es igual a 16 por 6. Multiplica la X, la operación contraria es la división. Y entonces digo 16 por 6 sobre 12. Yo siempre le he dicho a mis compañeros de procesos educativos, antes de multiplicar, simplifique. Entonces yo ya aquí entiendo que esta es 1 y es esta 2. Y mitad 1 y mitad de 16 es 8. O sea que X es igual a 8. ¿Qué? Pues yo me sé que la variable es días. Y ahí tengo la solución de dicho ejercicio. Análisis de las magnitudes directamente proporcionales. ¿Cómo nos vamos a ayudar? Pues nos vamos a ayudar con el rectángulo, la misma fórmula
del área del rectángulo, pero vamos a dejar la base igual. Entonces, la base es la constante. Entonces, ¿quiénes van a variar? Va a variar la altura y el área. Altura y el área del rectángulo. Entonces, aquí, ¿qué tengo? La constante es la base, 2 por 1, 1 la altura, y el área es 2. La base es la constante, 2 por 2, 4. El área, 2 por 3, 6. 2 por 4, 8. Bueno, entonces yo voy al plano cartesiano y voy a ubicar esos punticos. 1, 2, 2, 4, 3, 6, etcétera, etcétera. Entonces yo observo que me aparece es una recta. Aquí vamos a colocarle que es la altura, ¿cierto? Y este es el área. Entonces ya sabemos que la gráfica es una recta. El análisis, que al aumentar una variable aumenta la otra. Ahora voy a colocar los números. Aquí tengo el punto 1, 2, 1, 2. Aquí tengo el punto 2, 4. Aquí el punto 3, 6. ¿Qué observo yo en esos puntos? Que si yo divido la segunda componente entre la primera, siempre me va a dar lo mismo. O sea, la base. 2 dividido 1, 2. 4 dividido entre 2, 2. 6 dividido entre 3, 2, 2. Listo. Entonces, sabemos que la división es la misma en cualquier punto que pertenezca a la recta. Entonces, el resumen es, gráficamente es una línea recta. Aquí en este momento, desde el origen. Que al aumentar una variable, aumenta la otra. Y que la división de las parejas ordenadas que pertenecen a la recta es el mismo número. Entonces, ahora sí, busquémonos un ejercicio para aplicar el concepto adquirido. Pues uno bien sencillo sería, un ciclista recorre 150 kilómetros 5 horas. ¿Cuántos kilómetros recorre? Al leer el ejercicio, yo ya he descubierto las dos variables. Las dos variables son los kilómetros o la distancia y las horas. La pregunta es, ¿qué es lo que me están pidiendo? ¿Qué distancia? Listo, entonces si me están pidiendo distancia, en el eje Y vamos a llevar esa variable. Y en el X las horas. Entonces, ocurre que las horas y la distancia son magnitudes directamente proporcionales, porque a medida que aumentan las horas, aumenta la distancia recorrida por el ciclista. Entonces yo aquí en la grafiquita coloco las 5 horas y las 7 horas. Entonces yo llego, trazo las perpendiculares, yo he visto que estos ejercicios les da mucha dificultad a los estudiantes. Para 7 están preguntando por los kilómetros, no sabemos cuántos son. Y para 5 son 150. Luego las coordenadas son 5, 150, 7, X. Entonces me decían en las conclusiones que la gráfica es una recta. Aumentar una variable aumenta la otra, pero aritméticamente es que la división de la segunda componente, X, entre la primera, es la misma en todos los puntos de la recta, 150 sobre 5. Aquí tenemos, yo vuelvo a repetir, antes de ponernos a muchas cosas, veamos qué se puede simplificar. Ahora sí, 7 que está dividiendo la X pasa a multiplicarlo. Yo siempre pregunto, ¿cuál es la operación contraria de la división? La multiplicación, entonces le queda 7 por 3, 21, o sea que X es igual a 210 kilómetros. Listo. Esta es un problemita de regla de 3, simple y directa, magnitudes directamente proporcionales. Ahora me voy a atrever a hacer un ejercicio que tenga de las dos. Un trabajo puede hacerse por 24 hombres en 18 días. Si trabajan 9 horas diarias 9. Por 36 hombres, 36. ¿En cuántos días? En 12 días. Preguntan aquí que cuántas horas debe trabajar diariamente.
Estos ejercicios se llaman regla de 3 simple y compuesta. Yo sugiero que debe hacerlos muy fácil, de la siguiente manera. Yo sé que me están preguntando por las horas. Entonces, como el plano cartesiano tiene 2 ejes y aquí me ponen con 3, entonces yo debo hacer los 2 planos cartesianos. ¿Por qué? Porque yo debo hacer el análisis individual de la pregunta con cada una de las variables que están enunciadas en el problema. Veamos aquí, este es hombres y aquí horas. Preguntan por las horas, aquí coloco las horas. Voy a colocar una H mayúscula. Mientras más hombres tenga, ¿se van a demorar más o se van a demorar menos? Es una curva porque es inversamente proporcional. Entre los hombres coloco el 24 y el 36. Al 24 le corresponde el 9, ¿cierto? Al 36, pues obviamente es la pregunta, ¿cierto? Digo que las parejas del punto, aquí es 24,9 y el otro es 36x, no sabemos. Ya sabemos cuál es la condición, es curvo, que al aumentar uno disminuye el otro y que la multiplicación de las parejas es la misma en todos los puntos, es decir, 36x es lo mismo que 24 por 9. Ahora la x es igual a 24 por 9 sobre 36. Dejo este para el análisis final. Ahora, horas y días. Si usted trabaja más horas, los días son menos. También es una curva. Horas y días. Entonces los días son 9. Para 18 son 9. Y para los 12, no sé. Este punto es de coordenadas 12x. Y este punto es de coordenadas 18. Ya sabemos que como es curva, como aumenta una variable y disminuye la otra, las coordenadas al multiplicar sus valores siempre me va a dar lo mismo en todos los puntos. Es decir, 12x es igual a 18 por 9. Entonces pregunto, 12 está sumando, restando, multiplicando, dividiendo la x, está multiplicando y la operación contraria es división. Entonces tengo 18 por 9 sobre 2. Ya he hecho el análisis de toda la estructura, ¿cierto? Voy a hacer el resumen. Y el resumen es x igual 24 por 9 sobre 36. Voy al siguiente. El 9 ya está. 18 por 12. Entonces yo siempre les digo a mis coterráneos, no multipliquen, simplifiquen. Y yo veo que aquí puedo decir 12ava y 24 es 2. Y aquí novena y este señor es 3. Y aquí tercera 1 y tercera 6. Y me queda 2 por 3, o sea que la x es igual a 2. ¿12 qué? 12 horas. Bueno, ha sido un placer. Espero que les guste, porque yo de todas maneras pienso que esto es construido. En algunos colegios van a decir que es que no tienen recreativas de cocinero. Bueno, un día de estos voy a montarles entonces cómo se haría usando el compás. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado.